Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo durante esta semana de vacaciones, no me va a ser posible transmitir en vivo, pero si usted está disfrutando de las vacaciones, hágalo responsablemente y recuerde también que es un maravilloso momento para poder compartir la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Hay muchas personas que no saben por qué celebran, no saben por qué les han dado libre, no saben por qué suceden las cosas que suceden a lo largo de esta semana. Así que es una gran oportunidad para que nosotros en nuestro tiempo libre podamos compartir con ellos. Así que si usted está en un país en donde le han dado un par de días de vacación, disfrútelo mucho y aproveche para hablar de Jesús, de su resurrección y del milagro de la salvación eterna para todos los seres humanos. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a entregar el estudio de esta semana. Les pido que vayan conmigo al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y en lo que usted abre la palabra, vamos a orar y pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos pueda guiar en compartir este mensaje que nos ha puesto en el corazón. Padre, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso y todopoderoso. En una semana como esta, Señor, el mundo recuerda tu sacrificio. Recuerda, Señor, cómo algunos seres humanos te azotaron, te escupieron, te insultaron, te clavaron en una cruz. Señor, y después muchos de ellos probablemente entraron en esa gracia maravillosa que tú puedes derramar sobre los seres humanos. Muchos de ellos fueron perdonados también, Señor. Muchos de ellos, cuando vieron que la tumba estaba vacía y que tú resucitaste de los muertos, entonces se dieron cuenta que verdaderamente tú eres Dios. Y dejaron atrás sus prejuicios y se acercaron a ti, Señor. Y esta maravillosa historia que nosotros ahora vivimos a lo largo de esta semana es también un ejemplo para nosotros, Señor, para que podamos con misericordia perdonar a todos aquellos que nos han hecho algún daño, Padre. Y de esa forma también poder cumplir uno de tus propósitos, que nosotros tuviéramos la mente y el pensamiento y el corazón de Jesús. Padre, gracias por ese sacrificio, pero sobre todo por la demostración de poder al mundo y a todas las otras religiones que tú eres el único Dios soberano, que es el único al que adoramos y que está vivo. Gracias, Señor, porque la tumba vacía da testimonio de que todo lo que dijiste y todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento en tu persona y era cierto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos tu poder, y tú dijiste que cuando partieras de esta tierra ibas a ir a preparar morada para todos nosotros, y es lo que haces allá, y has dejado al Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para podernos conducir y para podernos guiar en todo lo que tú quieres que hagamos. Este estudio bíblico, Señor, no es la excepción, y por eso pedimos al Espíritu Santo que nos pueda asistir a poder compartir esta porción de la Biblia y a poder extraer de ella algo que nos pueda hacer aprender lo que es tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, y dejamos al Espíritu Santo que nos llene y nos capacite en lo que vamos a decir, no solo al que habla, sino al que recibe. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Dijimos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11, es una de las porciones de la Biblia más conocidas, quizá ha sido una de las porciones en las que más se ha predicado. Vamos a tratar de extraer las verdades bíblicas y cómo las vamos a poder aplicar también a nuestra vida. Y sobre todo, si hay alguien que nos ve por primera vez, o realmente no es una persona que ha entregado su vida a Cristo, o está tratando de poner en orden su vida porque las cosas no han salido muy bien, pues esto es lo que el Señor tiene para decirle. Hemos titulado este mensaje Las bendiciones de volver a los brazos de Jesús, y por supuesto vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32, del 11 al 32, vamos a leer primero la porción, luego analizamos la porción y luego hacemos nuestra aplicación. Dice la Escritura, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamado a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, hacer un análisis de toda esta historia bíblica nos pudiera tomar días. Podemos predicar 50 mensajes con respecto a lo que el mensaje que Dios quiere dejar en esta parábola. Y he tenido un fenómeno con esta porción de la Escritura, y es que a veces llego a un lugar y el predicador se para en el púlpito y dice: abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 11, y yo he pensado y he dicho: ahí vamos de nuevo con el hijo pródigo, ahí vamos otra vez. He oído tantas prédicas acerca del hijo pródigo, pero cada vez que me siento a analizarlo, encuentro algo nuevo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y puede ser que vayamos a la misma porción una y otra vez y encontremos 100 cosas que decir y 100 enseñanzas que el Señor nos quiere dejar. Y por supuesto esta no fue la excepción. Cuando estaba preparando esto, digo: bueno, aquí vamos otra vez con el hijo pródigo, pero vamos a hacer un análisis general de esta parábola para que todos podamos comprender qué era lo que el Señor estaba queriendo enseñar. Cuando nosotros le seguimos la línea a lo que el Señor venía haciendo, pues encontramos que en los capítulos anteriores, al capítulo 15 de Lucas, ya el Señor venía contando una batería de parábolas, entrelazadas por uno que otro milagro en el camino. La parábola, recordemos, es una figura literaria que el Señor utilizaba para crear historias de la nada. Por eso no tenemos el nombre del hijo pródigo, ni tenemos el nombre del padre del hijo pródigo. Tampoco tenemos la ubicación geográfica, solo dijo una provincia, se fue a esa provincia y regresó al pueblo donde estaba su casa originalmente. No hay detalles específicos, por eso es una parábola. La parábola era una figura que el Señor utilizaba, inventada en el momento. El Señor, una de sus características, por supuesto, como Dios, es que es súper creativo. Él no necesitaba sentarse como nosotros a preparar un estudio bíblico, a buscar una conexión espiritual para poder hacer una buena ilustración y contar una buena historia bíblica. El Señor era Dios, es Dios, perdón, y el Señor, esta era su palabra, Él la fue creando en el momento, sentía lo que tenía que decir.
Y así fue en esta batería de parábolas que podemos encontrar en esta porción o esta parte del libro o el Evangelio según San Lucas. Si nosotros podemos ver aquí, dice que viene contando las parábolas de la higuera estéril, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola de la puerta estrecha, y en el camino alguien llega a un hombre hidrópico, tenía una enfermedad que acumulaba agua en diferentes partes de su cuerpo y el Señor lo sana en día de reposo. También habla acerca de arrepentirse y no perecer. Habla también, lloró delante de Jerusalén cuando él entró, vio la ciudad de lejos también. Todo eso sucedió en este camino y después empezó a contar o a compartir con la gente que lo seguía 3 parábolas, y en todas esas parábolas hay una constante, que es la pérdida. Algo se perdió. Por ejemplo, habla acerca de habla acerca de unas bodas que hubieron antes. Luego de esto aparece la parábola de la oveja perdida, también la parábola de la moneda perdida, y luego viene a continuación el hijo pródigo, que se había perdido también. Entonces el Señor estaba haciendo un énfasis en que Él había venido a llamar y a buscar lo que se había perdido. Él había venido a sanar a los enfermos, a poder venir a traer a las personas que estaban con corazón lleno de pecado. A eso había venido Cristo. Entonces, en esta seguidilla de parábolas, Él aterriza aquí en la parábola del hijo pródigo, que es la que tenemos ahora delante de nosotros, y es por eso que le hemos titulado Las bendiciones de volver a los brazos de Jesús. La diferencia entre las parábolas anteriores era que eran algunas personas, o más bien el sujeto de la parábola, en una era una oveja y en la otra era una moneda. Eran seres que no pueden tomar la decisión de regresar o que no tienen conciencia, pero en este caso era un ser humano con conciencia, y por eso es tan gráfica esta parábola. Así que vamos a analizarla ya teniendo el contexto de lo que está pasando en el momento en el que el Señor habla y comparte esta parte. Entonces ya es más claro para nosotros. Entonces analicemos Lucas capítulo 15. ¿Listos conmigo? Por aquí vamos. Versículo 11. También dijo, es decir, estaba agregando a las parábolas que había contado de la oveja y de la moneda perdida. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esa es la descripción. Había un hombre y habían 2 hijos. Nada más. No dice que tenía varios hijos, tenía 2. Y el menor de ellos, y es aquí donde también es importante, todas las palabras son importantes. Él lo va armando. Nosotros lo tenemos que estudiar y nos toma días estudiarlo, pero él iba armando todo en el momento. Había un hombre y solo tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El menor agarró sus cosas y se fue. Y él se quería ir, quería no estar bajo la cobertura de su padre, ni bajo las leyes de la casa, y era el menor. Es importante todo esto. Entonces vino el Señor y a los 2 repartió los bienes. Les repartió, no le dijo, va, está bien, aquí te doy tu parte, andate, sino que repartió el Señor en ese momento. Solo tenía 2 hijos. Y se fue, dice, no muchos días después, juntándolo todo lo que tenía. Cuando habla de la palabra menor, no quiere decir que todos los hijos menores son descerebrados o que todos los hijos menores no toman buenas ideas o buenos caminos. No está hablando de eso, sino que está hablando de que tenía corta edad. Eso es lo que nos hace ver la palabra menor, que era menor de edad. Eso es lo que está queriendo decir. No había superado la etapa en la que en ese momento se consideraba mayores de edad. Y en este tiempo, en la cultura hebrea, era alrededor de los 30 años. Depende qué libros usted, libros de texto, de información de la cultura hebrea esté citando. Algunos los ubican antes de los 30 años, pero en el caso de Cristo, por ejemplo, empezó su ministerio a los 30, de los 30 a los 33 y medio, debido a que eso le daba la mayoría de edad. Entonces el menor, estamos asumiendo acá que tenía menos de 30 años y que pues no sabía muy bien tomar sus decisiones. Entonces dice que juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos. Y cuando dice juntándolo todo, no tuvo ni siquiera la previsión de decir, bueno, voy a dejar algo guardado por aquí, como se solía hacer en ese tiempo. En ese tiempo se enterraban las cosas, no se dejaban en un banco, se ponían a un plazo fijo, sino que se enterraban las cosas. Pero él dijo, todo me lo llevo, todo. Entonces se llevó todo. Falta de madurez. Entonces aquí estamos queriendo comparar la historia que estamos leyendo con la parte espiritual. Recuerde que esta enseñanza de Cristo está enfocada en la parte espiritual, está ilustrada en una verdad humana para hacernos ver la parte espiritual. Entonces este hombre era inmaduro, no había alcanzado la mayoría de edad y todavía se llevó todo, ni siquiera tuvo la previsión de poder dejar algo guardado por si las cosas no salían bien. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se fue de la ciudad. No tenemos nombre de esa provincia. Ahí dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Está clara la frase, o sea, cuando uno bota el dinero viviendo perdidamente, usted puede meterle todo lo que usted quiera ahí. El Señor no fue específico para decirnos, estuvo esto, estuvo con lo otro, consumió drogas, no consumió, tomaba mucho, andaba con mujeres, hizo malas inversiones. No dice que eso, lo dijo que perdidamente. Entonces con eso asumimos que todo lo que puede llevarnos a la palabra perdido era lo que él había hecho. Y cuando todo lo hubo mal gastado, o sea, no lo gastó bien, sino mal, vino una gran hambre en aquella provincia, no hizo una previsión y comenzó a faltarle, por supuesto, ¿verdad? No había una provisión, no había una previsión y no había tampoco una preparación, así que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. La palabra arrimarse en este tiempo, aquí en este lugar, es juntarse, es llegar y pedirle ayuda a alguien, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esa era el trabajo más de menor escala en aquel tiempo, era porque el cerdo, recuerden ustedes, era una comida inmunda para los hebreos. Entonces apacentar cerdos era apacentar lo peor que había en ese tiempo, ni siquiera ellos podían comer esos animales. Y este hombre, en una provincia apartada, que probablemente el Señor está armando esto, probablemente no era judío, él apacentaba cerdos, eso hacía, él tenía una granja de cerdos. Y entonces puso a este judío a apacentar cerdos, era lo peor que podía hacer. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La algarroba es un fruto, es una legumbre, viene de un árbol que se llama algarrobo, que su nombre científico sería Ceratonia siliqua, y se da mucho en la zona del mar Mediterráneo, justamente por donde ellos andaban o donde ellos vivían. Tiene un color castaño por afuera, es como en algunos países se le menciona una penca, es decir, una cosa larga llena de semillas, y esto es la algarroba, castaño por fuera y amarillo por dentro, con semillas oscuras que son bastante dulces, son azucaradas y comestibles, y esta se usa para darle de comer al ganado. Entonces se bajan del árbol, es un árbol relativamente grande, en donde se encuentran estas pencas, y ahí se bajan y se abren para sacar las semillas, y de esto se hace la comida del ganado. Pues eso quería comer él, no tenía absolutamente nada de comida, y aunque sea una semilla de estas que comen los cerdos, quisiera comer. Y esto es, por ejemplo, otro ejemplo de la ilustración de Jesucristo, ¿verdad? Estaba tan mal y estaba tan necesitado que hasta la comida de los cerdos se quería comer. Versículo 17, y volviendo en sí, y esto es súper importante, y yo creo que todos en nuestra vida hemos llegado, o los que estamos siguiendo a Cristo, o los que hemos amado su palabra y hemos creído al 100% la verdad de lo que se celebra esta semana, que es la Semana Santa, que es el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesús. Es cuando volvimos en sí, en algún momento, cuando nos cayó el 20, dicen en algunos países, o cuando entendemos la situación, volvemos en sí y entendemos que estamos en un lugar en donde no debemos estar. Y entonces en el versículo 17, finalmente el Señor describe cómo este hombre vuelve en sí, piensa y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo
aquí perezco de hambre. Esa es una promesa de Jesús. Y eso que usted está viendo ahí era una promesa de Cristo. Y Él dice, si ustedes en algún momento de su vida vuelven en sí y se acercan a mí, aquí va a haber mucha abundancia de pan. No se estén muriendo de hambre espiritualmente hablando, no se estén muriendo en necesidades, no se estén muriendo en sus penas, no se estén muriendo. Yo les puedo acompañar, yo puedo estar con ustedes. Lo único que necesito es que vuelvan en sí. El mensaje evangelístico neto que hay en esta parábola es claro y el Señor nos está diciendo, aquí hay abundancia. El que toma de mi agua no tendrá sed jamás. Y por supuesto no estamos hablando de que en el reino de Dios o volviéndonos cristianos, entonces el Señor va a abrir un chorro de billetes de dólares que cae de los cielos y que yo no voy a volver a tener nunca más ninguna necesidad en nada. No estamos hablando de eso, estamos hablando que cuando llegue el problema de la necesidad, el Señor estará ahí para proveer nuestras necesidades y sostenernos, aún en los momentos de tristeza. Estoy seguro que este hombre estaba arrepentido, estoy seguro que este hombre estaba triste y estaba queriendo pues volver a construir todo lo que él había perdido. El Señor en este momento dice, Él le promete que allá hay abundancia de pan y de agua y que este hombre iba a ser sostenido. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Dios ahí está describiendo el pensamiento que hay en el hombre. Todavía no hay acción, sino que hay un pensamiento. Iré a la iglesia algún día. Iré y aceptaré a Cristo como Señor y Salvador cuando sea el momento. Iré y dejaré lo que estoy haciendo por seguir a Cristo, sus enseñanzas y su palabra. Pero es un pensamiento. Y ahí en ese pensamiento nosotros podemos llegar a la conclusión que es lo que me conviene hacer y que estoy realizando que he pecado contra Dios, que he pecado contra mi familia, que he pecado yo. Aquí póngale usted cualquier pecado. Este hombre se fue lejos y se gastó el dinero, pero aquí podemos hablar de cualquier pecado que nos haga llegar a esta reflexión. Podemos hablar de adulterio, podemos hablar de un vicio, podemos hablar de juegos de azar y por eso se perdió el dinero, podemos hablar de maltrato a nuestro cónyuge, cualquier cosa en la cual, o falta de respeto a nuestros padres, cualquier cosa que nos haga reflexionar y en algún momento en nuestra intimidad digamos, yo ya no puedo seguir con esto, me voy a levantar y voy a tratar de reorganizar mi vida porque mi vida ha sido un solo desastre. Entonces, pero no ha pasado nada. Él nada más lo piensa en el versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿cuántos se quedan en el pensamiento? ¿Cuántos ya no actúan? ¿Cuántos ya no se mueven? Se quedan viviendo en su desgracia, saben a dónde está el camino, saben a dónde está la provisión que es en Cristo Jesús, pero no toman la decisión. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras iglesias predicamos la palabra de Dios, hacemos un llamado para que la gente se arrepienta de sus malos caminos y entreguen su vida a Cristo? Y muchos por pena, por vergüenza, por evitar el compromiso, por sencillamente no considerarlo, se quedan en el versículo 18 de Lucas 15. Solo lo piensan, han llegado a la iglesia y están calentando ahí el momento. Algún día voy a pasar, algún día voy a pasar. Y tal vez sus familiares o los amigos que los llevaron le dicen, anda, recibí a Cristo, levanta tu mano, haz esta oración, ya la voy a hacer, ya la voy a hacer. Y se quedan en el versículo 18. No hacemos nada. Pero después aquí en esta historia llega el versículo 19 y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese es su pensamiento todavía. Versículo 20. Aquí viene lo importante de esta parábola. Y levantándose, tomó acción. No se quedó en el versículo 18 y 19 haciendo nada, sino que verdaderamente en el versículo 20, él se levantó y vino a su padre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Levantarnos, está la acción. Dios espera nuestra acción. El padre en este momento está en su casa. El padre está manejando su hacienda, que en el caso, en la ilustración de Cristo, está manejando el reino de los cielos. Y él
Él no va a moverse a su provincia para irlo a tratar de convencer que venga a Él, sino que Él lo está esperando con los brazos abiertos, esperando que usted dé el paso para llegar a Cristo, esperando que el mundo, todos los seres humanos, podamos tomar la decisión de levantarnos, no solo hacer un buen análisis y que yo considere que es necesario levantarme y acercarme a Dios, sino que en verdad me estoy levantando para ir a mi Padre. Y Dios no se va a meter con usted en esa decisión. Dios lo va a rodear, Dios se va a mostrar a usted, le va a mandar gente que le hable de su palabra, le va a mandar un mensaje bíblico como este, de repente va a oír una prédica en algún lugar o va a haber una alabanza, lo que usted quiera. Pero si eso no lo mueve, el Señor ahí lo va a dejar en su provincia hasta que usted llegue. Pero no es necesario que usted llegue al frente del Señor. Vamos a ver esta historia y esto es lo que Él cuenta ahí. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vea cómo el Señor arma todo. Él está viviendo la parábola, el Señor Jesús está viviendo la parábola, y dice, y cuando aún estaba lejos, pero ya venía, ya había tomado la decisión, ya se había levantado, aún estaba lejos del trono, aún estaba lejos de Cristo, todavía seguía en pecado, todavía tenía su mente atrapada en esas maneras desenfrenadas de vivir, pero el Señor ya lo había visto y había entendido que su corazón estaba dispuesto a llegar, y entonces el Señor dice que lo vio, versículo aquí en la continuación del 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando lo vio de lejos, que ya tenía la intención, que ya conocía su corazón y que ya sabía la acción, el Padre se movió a misericordia. ¿Qué nos está diciendo Cristo ahí? Solo necesito que ustedes tengan la voluntad. Solo necesito que ustedes tengan el deseo y hagan la acción. Y eso va a levantar la misericordia del Señor Jesús. Y entonces dice que fue movido a misericordia y corrió. Él lo fue a encontrar. El padre de familia o Dios pueden haberse quedado sentados en el trono diciéndole, ya sabía que ibas a regresar, ya sabía que te iba a ir mal, porque no tenés cabeza para hacer las inversiones, porque no tomaste buenas decisiones, hoy tenés que venir hasta aquí a pedirme perdón y te voy a dar un lugar a donde vivir y te voy a poner con mis jornaleros a trabajar, pero tenés que venir aquí a pedirme perdón. Eso hiciera un ser humano, pero no Dios. Dios nos promete en esta parábola que Él nos va a dar misericordia, que vamos a ser movidos a la misericordia. Y entonces corre y lo abraza, se echó sobre su cuello y le besó. Qué recibimiento. Por supuesto, este muchacho, este joven, nunca se le ocurrió en su cabeza, nunca pasó cuando él estaba pensando, ya en el versículo 18, él venía con la intención de trabajar como un jornalero más, porque sabía que eso le tocaba. Y él ya no tenía ningún derecho en esa casa, ya le habían heredado todo, ya él no era dueño de absolutamente nada, ni siquiera de un cabrito, nada, no tenía ni su cuarto, así como lo dejó el cuarto, él ya no podía entrar ahí en esa casa porque ya había vendido todo, no tenía derecho a nada, pero viene el padre, triste de verlo en esa condición, así como el Señor Jesús nos ve en nuestra condición, y movido a misericordia por nuestro deseo de llegar, entonces corrió y se echó sobre él y le besó. Y el hijo le menciona las palabras, el discurso que él ya traía en su cabeza, que lo había formado en el versículo 18, él ya traía ese discurso y dijo, voy a aceptarlo. Maduró. Este joven, el menor de estos dos hermanos, maduró en esta circunstancia. A veces las tribulaciones, los problemas, las malas decisiones pasan por algún motivo en nuestra vida, y cuando pasamos por ahí maduramos y entendemos que las cosas no eran como nosotros pensábamos que eran. Unos no es necesario que pasen por la calle empedrada, otros se van por la calle que ya está pavimentada, pero hay algunos que tienen que pasar por la empedrada. Ese es el estilo de vida que escogieron hacer, y este muchacho así era. Entonces el versículo 21 nos recuerda esto, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, como que el padre lo interrumpe antes de que él dijera, haceme como uno de tus jornaleros, para la mitad del pensamiento. Y el padre empieza a gritar, o más bien, sí, a gritar, pudiéramos decir,
a los siervos, a las personas que atendían en su casa y empieza a dar unas órdenes aquí que es importante que las analicemos. Y dice: sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. 5 cosas importantes que este hombre hace por su hijo, que si nosotros encontramos el significado más o menos, ¿verdad?, de lo que el Señor quiso decir con esas 5 cosas, es con lo que el Señor nos recibe. Por eso, lo primero que hace es que obviamente este muchacho venía sucio, venía sin ropa, venía con ropa prestada o regalada, probablemente harapienta, y sacó la mejor túnica. Esta es una prenda principal, la prenda que se guardaba para usarla solo en los días de nacimiento de alguien o de fiesta. Hay algunos ejemplos en la Biblia, como Génesis capítulo 27, José y su túnica. Recuerdan también la túnica famosa de José de colores, era algo especial. Entonces el padre fue a sacar esa túnica, el traje principal, para ponérselo a su hijo, que es el traje que nos pone el Señor cuando nosotros llegamos arrepentidos de pecado y Él, movido en misericordia, entonces nos da el perdón. También dice que ponía un anillo en su mano. El anillo era en la antigüedad una marca de honor y dignidad. Ese hombre, por supuesto, no tenía ni un anillo, ya lo había vendido todo, ya se había deshecho de todo o lo había perdido. Pero el Señor, su padre, viene y lo primero que hace es ponerle ropa, le da el manto de prestigio y le da un anillo que le devuelve el honor y la dignidad. Y todo eso sucede. Hay ejemplos de los anillos, si ustedes quieren verlo, por falta de tiempo no los podemos ver, pero está en Génesis 41:42, Primero de Reyes 21:8, Esther 8:2, Daniel 6:17, Santiago 2:2. Todos ellos hablan de la honorabilidad que representa el anillo o representaba en este tiempo para la cultura hebrea. Luego dice que había que calzarle sus pies, dice, y al calzarle sus pies, antiguamente a los cautivos, a los esclavos, se les quitaban los zapatos. Lo podemos ver en Isaías 20:1. Y cuando eran restaurados a libertad y los sacaban de la cárcel, entonces se les devolvía su calzado. Entonces ellos andaban zapatos, por supuesto no eran de buena calidad, pero en este caso el Señor lo recibe con zapatos. Ese muchacho iba descalzo. ¿Se puede imaginar la imagen? La ropa que llevaba, sin calzado, sin anillo, sin autoridad, sin personalidad, tirado en el piso. Entonces vemos que los zapatos también eran importantes. Luego dice que manda a traer el becerro gordo. El becerro gordo era un becerro que debía ser separado para un sacrificio, es decir, para un holocausto. Era un candidato para ser llevado al templo cuando se ofrecían las primicias. Y él mandó a matar el becerro gordo, sacó lo mejor que tenía. Esa sangre de ese becerro debía haber sido ofrecida en holocausto y la carne había tenido que ser carne santificada para el templo. Pero en esta ilustración el Señor manda a matar al becerro más importante que tenían en esta hacienda. Y luego dijo: hagamos una fiesta. La fiesta que se hace en los cielos también cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura en otra parte del Nuevo Testamento. Dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Entonces aquí vemos que en todas estas detalles que el Señor pone en esta parábola, que recuerden una vez más, se las va inventando en el momento, nos damos cuenta de todo lo que nos quiso decir. Te voy a dar un vestido nuevo, te voy a poner un anillo, te voy a calzar los pies, voy a matar un becerro, lo más importante que tenemos, y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice esta parte de la parábola. Entonces vemos que aquí hacemos una pausa en esta parábola porque vemos que la parte buena, la parte bonita se da. Y aquí hubiera podido el Señor terminar esta parábola y habernos enseñado lo que Él quiere y pide de nosotros. Sin embargo, Él continúa la parábola y lo que viene a continuación es un poco triste si lo vemos desde un punto de vista.
Si lo vemos de otro punto de vista, algunas personas podrán decir, bueno, este otro tenía razón. Pero lo vamos a analizar a la luz de la Escritura para entenderlo. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Entonces, aquí podemos entender algo, que era el hijo mayor. Solo habían dos, y este es el mayor. En la cultura hebrea, y el Señor Jesucristo sabía lo que hablaba, este era el primogénito. Y cuando se es el primogénito, él recibe la bendición de su padre y recibe toda la herencia. Todos los hijos que vienen después del primogénito recibirán una parte de la herencia de su padre. Pero este hombre, o el primogénito de cada familia, recibía el control absoluto de toda la hacienda o de la tierra que su padre tenía, y la mayoría de toda su herencia, exceptuando lo que el padre ya había repartido en cantidades mucho menores al resto de hermanos. Ahora podemos hacer un encaje aquí, porque el Señor arriba menciona que el menor se fue con su herencia. Él ya no tenía más, se la gastó completa, era una parte pequeña de lo que el padre iba a dejar. Y en esta oportunidad, el versículo 25 nos dice que el mayor estaba ahí y que se asomó a ver qué era lo que estaba pasando y dijo, regresó la competencia, ¿verdad? Vino otra vez mi hermano y oyó la gran fiesta que había. Y oigan bien, aquí hay otras descripciones de lo que estaba pasando. Dice que hubo una fiesta y se regocijaron. Ahí terminamos de leer. Cuando empezamos a esta segunda parte vemos que había música, habían danzas, había muchos criados ayudando y por supuesto había abundante comida. Eso es lo que estaba sucediendo. Y él dijo que lo vio de lejos. Versículos 27 en adelante. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El siervo entendió el mensaje. El siervo sí estaba claro. Matamos con gusto a este becerro porque el joven tal, que quizás ellos lo habían criado ahí en esta hacienda, ha recibido bueno y sano, ha venido bueno y sano, sano y salvo, diríamos nosotros en esta época. Versículo 28 es muy triste porque dice que entonces se enojó y no quería entrar. Este hombre se enoja. Entonces hay que analizar el porqué del enojo de este hombre. Y el enojo está ubicado en el hecho del rencor, en el hecho del egoísmo, en el hecho de la falta de misericordia, en el hecho de que este había recibido todo, porque viene aquí otra vez a invadirnos. Ahora me va a tocar a mí darle de lo mío, ahora me va a tocar compartir de nuevo mi casa y mi herencia, ahora no sé mi papá cómo va a reaccionar. Es una reacción egoísta de la cual no deberíamos estar agradados los cristianos, y es por eso que el Señor lo pone en esta parábola. Todo hubiera terminado bien y hubiera terminado bonito en la primera mitad de la parábola y fueron felices para siempre. Pero no, el Señor decidió meter esta otra parte para poder hacer un análisis de lo que es la iglesia cristiana hoy. Este hombre estaba en la iglesia cristiana. Vamos a hacer esa comparación. Este hombre, el Señor ya le había dado todo, ya había heredado, ya era el primogénito, estaba recibiendo la bendición de parte de su padre y él no quería que nadie más llegara. Es como que queremos decir, bueno, yo quiero a Dios solo para mí mismo y yo no quiero que nadie venga a los pies de Cristo porque no me interesa, yo voy a hacerlo para mí. Y esta es la imagen que nos manda este hombre. Y no quería entrar, pero el padre salió a hablar con él. El padre, una vez más, como padre amoroso, como la figura de Cristo, sale a hablar con él y le rogaba que entrase. Por favor, entendé lo que está pasando. Estamos de fiesta porque un pecador se arrepiente. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuál era el berrinche? ¿Cuál era el egoísmo? ¿Cuál era la envidia que tenía él en ese momento? Oigan la respuesta del Señor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar. Hasta ahí nos damos cuenta que con rameras. Él nos está contando el chambre, ¿verdad? Porque antes el Señor no había mencionado rameras, solo dijo perdidamente.
Pero él aquí está agregando de que estuvo con rameras. Es el joven el que lo está, el hijo el que lo está diciendo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, y aquí viene la explicación: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas porque ya te heredé. Tú sos el primogénito. Todas mis cosas son tuyas. Ese cabrito que me estás pidiendo para poderlo disfrutar con tus amigos, no lo has tomado porque no has querido. Las bendiciones son tuyas. Tú no has hecho tuyas las bendiciones. Agarra el cabrito, agarra 2, agarra 3, son tuyos. No lo has hecho porque no has querido. No has disfrutado de estar en la plenitud de Dios porque no has querido. No has disfrutado. Y cuando ves que otro hermano llega y ese otro hermano está lleno del Espíritu Santo, de repente ha sido pecador, de repente ha tenido un mal pasado, pero llegó y el Señor lo bautiza en el Espíritu de Dios y empieza a predicar y sale de nuevo de su boca. Y uno dice, ve, ¿y por qué? Si no saben de dónde viene, no saben que se gastó todo, no saben que andaba perdidamente, no saben que era un gran usurero, no saben que era un gran adúltero. Pero ¿y eso qué? Le dice el Señor. Tú has estado aquí y nunca te has parado a predicar. Tú has estado aquí en la iglesia y nunca ni siquiera has repartido hojas de bienvenida en la puerta del templo. Has estado aquí, nunca en la vida te has levantado de la silla, nunca has servido en nada, habiendo tenido todo a tu disposición. Ese es el mensaje del Señor en este caso. Has estado dentro de la iglesia, pero no has hecho nada. Y ahora empezás a criticar cuando viene alguien que ha sido restaurado. Entonces el hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tu hermano. Hermanos en Cristo, porque ahora somos hijos del mismo Padre, porque ahora a través de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz, ustedes y yo hemos llegado a ser salvos, así como este hijo pródigo. Así que hay muchas actitudes dañinas en la iglesia, la rebeldía como la del hijo menor y la rebeldía encubierta o la falta de misericordia como la del hijo menor. Y estas características de esta rebeldía nos llevan a consecuencias. Hay soberbia, hay falta de respeto a Dios, hay ese deseo de independizarse de los mandamientos del Señor, que no nos importe causarle dolor a Dios, reclama derechos que no tiene. Todo esto lo vemos en el perfil del menor. Esto fue lo que hizo con respecto a Dios. Y el mayor, sus características negativas es que se consideraba mejor que otros. Había falta de misericordia, como dice el Señor en Oseas capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio. Había desprecio ante las cosas de Dios, desafío a la autoridad cuando no quiso entrar a la fiesta. Y era un acusador, todavía le estaba diciendo cómo es posible y le saca todas las cosas que había hecho su hijo o su hermano en este caso. Así que el retorno a los brazos del Señor debe ser siempre a través del arrepentimiento. Es darnos cuenta de nuestro estado, la gravedad de haber pecado contra el Señor, la gravedad de ofender al prójimo, la gravedad de la condenación eterna, que es por lo cual nosotros tenemos que ser movidos a llegar a la presencia del Señor. Y Él va a tener un poder restaurador. ¿Cómo? A través de la misericordia. Es lo primero que vimos y lo primero que podemos aprender del Señor. Y el Señor quiere tener misericordia de usted y de mí. Es por eso que podemos venir confiadamente al trono de la gracia y pedir oportuno socorro. Y esto lo hacemos a través del arrepentimiento y de la fe. Si usted quiere llegar a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que hagamos una sencilla oración para que usted pueda entonces levantarse y caminar hacia Cristo. Y lo primero que tiene que hacer es decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Reconozco mi necesidad de ti. Y eso lo podemos hacer con una oración. El perdón de los pecados, el recibir, el darle un manto, el ponerle un anillo y calzarle sus pies, eso lo va a hacer Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Lo que podemos hacer es conducirlo a esta sencilla oración. Si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, perdóname, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados, pero reconozco, como celebramos en esta vacación, esta semana, en estas fechas, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios.
Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento y espero que vaya buscando ese camino y que verdaderamente se levante para poder ir a encontrarse con el Señor. Finalizamos nuestro estudio con una oración. Padre, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Señor, gracias por venir y hablarnos cara a cara, hecho hombre, despojándote a ti mismo, Señor, tomando forma de siervo, semejante a los hombres y siendo colgado en la cruz. Señor, reconocemos en estas fechas que tú eres el gran Salvador, que tú eres el Salvador del mundo, que eres el Dios Jesucristo que vino al mundo a darnos libertad. Señor, también reconocemos tu gran poder venciendo a la muerte y venciendo a Satanás, a sus principados y a sus potestades, exhibiéndonos públicamente en la cruz del Calvario. Aún en la parte espiritual venciste, Señor. En la parte física venciste, en la parte emocional venciste, Señor. Es por eso que nuestros ojos están puestos en ti y te damos a ti, entregamos honra y gloria, siempre y para siempre. Te damos gracias, Señor, por tremendo testimonio de lo que nosotros ahora creemos. Gracias por tu inmenso amor, tu misericordia, Señor, y por tu guianza en nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a nuestro estudio. Espero que tengan un feliz tiempo de descanso. Compartan la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y que el Señor les bendiga.